Bienvenidos a todos. Espero que esta presentación, este webinar sea de su agrado y que de alguna forma pues le pueda servir para la gestión que quieren ustedes estar realizando a través de una aplicación como la nuestra, que en este caso sería Salesforce, para la parte de CRM como tal. Yo voy entonces a compartir la pantalla. En solo un segundito. Nada más me confirman de acá del grupo de panelistas si se puede ver sin ningún problema. Creo que es que se quedó congelada la pantalla. No sé si tal vez, yo creo que es Ale que está congelada. Ale, tal vez puedas hacer un refresh. Denme solo un segundito para acá detener y volver a... Ahora sí. Ahora sí. Denme solo un segundo. Agus, solamente mientras haces estos ajustes, yo quiero validar un poco la dinámica del webinar. Tenemos justo una ventanita que es de preguntas y respuestas. Le pido a los participantes que por favor ingresen allí sus preguntas en la medida en que Agustín vaya avanzando. Con eso, al final de la sesión yo voy a leer las preguntas y Agustín las va a ir contestando en ese orden. Entonces, solamente para eso, muchas gracias. Listo, entonces, iniciamos. Básicamente lo que vamos a presentar hoy es un poquito de un proceso de ventas bastante generalizado. Si hay alguna pregunta, por favor, como lo había comentado Alejandra, lo pueden dejar en la caja de preguntas y respuestas y al final vamos a estar haciendo un recuento de ellas para estar contestando esas preguntas que vayan surgiendo. Básicamente lo que vamos a estar viendo es, y a simular un poco, es cómo los clientes llegan directamente a nuestra plataforma, a nuestros vendedores, a nuestra gestión dentro de nuestras empresas. Una de las cosas y las primeras formas en que se pueden hacer, básicamente, sería el cómo pudiésemos nosotros estar definiendo información o gestiones dentro de Salesforce. Y una de ellas es poder captar de diferentes lugares o de diferentes inputs o diferentes canales la manera en que se pueden estar trabajando directamente este tipo de gestiones. Pero que, por ejemplo, en este caso en particular, Salesforce llama Web to Lead, que te permite colocar un formulario dentro de tu página o tu landing page para que en un momento dado podamos tomar esta información y gestionarla directamente sobre Salesforce. Uno de los puntos es que simplemente preguntamos al cliente lo que necesitemos con una pequeña descripción, dependiendo de cuál van a ser las preguntas que en un momento dado queramos hacer. Y parte de lo que hacemos es simplemente decirle al sistema que tome esta información y la pueda gestionar directamente dentro de Salesforce como tal. Una vez que la información llega a Salesforce, pues ahí es donde vamos a hacer la otra parte de la magia que vamos a ver hoy. Uno de los puntos importantes también entonces es qué es lo que ve el usuario, en este caso el vendedor cuando entra o la persona que está haciendo la gestión de ventas, independientemente de si sea un vendedor o es una persona, por ejemplo, de telemercadeo. Va a depender mucho de cuáles son los roles, pero la idea aquí principal es que cuando yo inicie mi día, déjenme nada más colocar acá un refresh. Cuando yo inicio mi día, yo puedo comenzar a ver algunas cosas bien importantes dentro del sistema. Una de ellas es el poder estar gestionando directamente cuáles son las métricas que yo tengo definidas para comenzar a trabajar. Por ejemplo, cuáles son aquellas métricas con respecto a cómo son mi medida de negocio, cuáles son mis metas que yo tengo definidas, cuál es mi pipeline basados en etapas. Dentro del sistema también es posible manejar la parte del pipeline basados en etapas. Y la gestión del forecast basados en cómo estamos proyectados en los siguientes meses dentro de la gestión. Otro de los puntos importantes que yo también pudiera comenzar a ver es cuáles son mis nuevos leads. Hay muchas formas de poder gestionar directamente los leads y que lo podamos trabajar como parte de la gestión que se va realizando dentro de Salesforce. En este caso se pueden repartir de muchas formas. Ustedes definen cuáles son algunos criterios para comenzar a delegar, cuáles son aquellos posibles leads o prospectos que llegan de los diferentes canales. En este caso en particular, este lead que está acá
lo acabamos de crear en el momento en que hicimos la parte de la gestión del contáctenos en la página web. Nos llegó directamente a la plataforma y nos tiene aquí definidos como parte de una nueva gestión. Esto puede generar una notificación directamente sobre la app del móvil de la gente, en este caso, o del vendedor, para que un momento dado sepa que tiene un lead que tiene que ir a revisar basados en la información. Puede ser que esto llegue de un departamento de mercadeo, que lo revise antes o que depure antes de que sea pasado a un vendedor. La forma del proceso va a ser muy definida por el usuario, perdón, en este caso por el cliente, pero la forma en que se puede gestionar es bastante maleable. Otro de los puntos también es cuáles son mis oportunidades que tengo en este momento, la forma en el que podemos estar manejando directamente la gestión de la oportunidad, cómo podemos darle seguimiento. Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata eso. Y adicionalmente, cuáles son, si manejamos temas de pedidos o de facturación o de órdenes de compra dentro del proceso de ventas, también puedo gestionar cuáles son aquellas que en este momento están en un periodo de pedidos. Es bien importante que este tipo de información se maneje como parte de la gestión que pueda hacer el vendedor, porque si el tipo de ventas que se hace está definido para tener un vendedor, por ejemplo, como un account manager de las cuentas, aquellos clientes que llamen o aquellos clientes que tienen parte del proceso de la gestión, pudiéramos perfectamente revisarlo como toda esa información que pudieran tener en el momento en que un cliente los llama, por ejemplo, para saber dónde está su pedido. Otro punto también que pudiéramos hacer y que también puede ser parte de lo que se haga es en qué momento se le va a entregar este pedido al cliente o el producto, si en caso tal sea un tema de producto. Si es un tema de proyectos, directamente también podemos definir cuáles son las etapas del proyecto que están, manejo tipo project, por ejemplo, en donde podemos dar cuáles son las tareas que hay que realizar o las que se realizaron con dashboard y un par de cosas más. Esto es simplemente un ejemplo de cómo lo podemos manejar. Otro punto importante es también que le podemos mostrar a los vendedores, en este caso en particular, son cuáles son mis negociaciones clave. ¿A qué le tengo que prestar atención en el momento en que comienza las negociaciones que ya tenemos definidas para la gestión? Otra cosa también son las tareas que tengo para el día de hoy. Hay una diferencia importante que maneja Salesforce entre tareas y eventos. Y aquí hago la salvedad porque las tareas no son más que aquel reemplazo de mi libreta o de mi POSIT o algo por el estilo que nosotros tengamos para el control de las tareas que tenemos que hacer en el día y que son esos bullets que le vamos dando ganchito a medida que se va gestionando el día. Pues esto simplemente es muy parecido a él. Lo que hacemos es que si ya hicimos esta tarea, por ejemplo, es simplemente dentro del sistema le damos un ganchito y el sistema sabe que la hicimos. Obviamente que si queremos hacer mucho más detalles, yo puedo entrar directamente a la tarea y decirle qué fue lo que realicé. Y eso me permite inclusive tener varios tipos de gestiones de tareas en donde yo puedo tener las tareas que ya se vencieron, aquellas que están por vencerse o que están en los últimos 7 días, las tareas que me han sido delegadas, porque puede ser que un momento dado me creen tareas directamente, ya sea un supervisor o cualquier forma que sea el proceso de ventas que ustedes quieran manejar. Es un punto importante. Acá se puede manejar de diferentes formas, pero lo importante es que ya Salesforce trae un manager de tareas para la administración de tareas del vendedor. De tal forma en que no es solamente la creación de tareas, sino la distribución que tienen las tareas dentro del tiempo de ejecución y además la forma en que quisiéramos verlo. Ya existen prefiltros que nosotros podemos gestionar e incluso se pueden crear nuevos filtros para gestionar la parte de las tareas y poder trabajarlo directamente sobre la plataforma. Eso lo que me indica es que no necesito otras aplicaciones para el manejo de las tareas del cliente, sino que lo hacemos todo directamente desde la plataforma. Eso es un punto sumamente importante. Lo otro entonces sería cómo manejo entonces mis eventos, porque los eventos están más relacionados hacia tener una cita, una reunión con un cliente o alguna llamada en una hora y un día específico. Y eso como lo vemos dentro de la plataforma. En este caso nos muestra cuáles son las tareas que tengo o los eventos que tengo ya definidos dentro de la plataforma, pero también lo puedo ver directamente sobre un calendario, el cual se estipula basados en diferentes formas de visualización. Esta es una de ellas. En este caso lo tengo de manera semanal de tal manera en que yo puedo estar trabajando directamente sobre mi plataforma
y comenzar a ver cuáles son las tareas que están por realizarse con un tiempo y un orden determinado. Importante, todos este tipos de calendarios se entrelazan con el calendario de Outlook o el de Gmail, dependiendo de cuál sea el tipo de correo que ustedes estén manejando. Y la idea aquí principal es que las tareas que se vayan creando o los eventos que se vayan creando en la plataforma de Salesforce se replican hacia Outlook o a Gmail y viceversa. De tal forma en que no necesitamos estar colocando en varias aplicaciones el posteo de tareas y ese tipo de cosas, que sea un poco más genérico el asunto y que si ya lo puse de este lado de acá, pues se refleja. De hecho, ya yo tengo esa integración aquí con un correo electrónico de Gmail y que, si se dan cuenta, en este caso en particular, las tareas que son mías, en este caso en particular, ya están replicadas en el correo de Gmail. Lo que quiere decir es que cada vez que tengamos una tarea que hacer, una reunión que realizar, un evento que trabajarlo, eso se va a estar sincronizando con mi correo electrónico de tal forma en que yo voy a poder tener esa eh, simplicidad desde un solo punto de vista verlo todo. Ahora, si yo soy, por ejemplo, un supervisor, yo también puedo ver el calendario de otras personas. Lo que me indica esto es que también puedo darle seguimiento a mi equipo de trabajo basados en las tareas que están realizando. Y en este caso, las que están aquí en Aqua, yo puedo revisar cuáles son todas esas tareas que está realizando parte de mi equipo, de tal forma en que no solamente voy a poder ver mis tareas, sino las tareas de otras personas que estén asociadas a mi gestión directamente. Y una serie de calendarios que también se pueden estar gestionando como parte de la información que se requiera estar modificando o se requiera estar supervisando dependiendo del proceso que ustedes manejan para la gestión de los vendedores como tal. ¿Sí? Otro punto importante y dentro de la gestión inicial es también poder tener cosas como, y estos son más bien para supervisores, es importante, dentro de este panel estamos viendo bastante información mezclada por el tiempo que tenemos para la presentación, pero cada perfil puede tener solamente la información que desee y que se estipule como parte de la implementación. Lo que quiere decir es que yo para un vendedor tengo una forma de verlo, para un supervisor tengo una forma de verlo y de hecho tengo un ejemplo acá de cómo lo vería, por ejemplo, un CEO desde el punto de vista gerencial, basado ya un poco más en métricas y en la definición de lo que en un momento dado ellos quisieran ver desde el inicio, el cómo está la salud de su empresa, basados en tres aristas importantes, la parte de marketing, la parte de ventas y la parte de service. Hoy nos estamos enfocando bastante en la parte de ventas, basados en que la razón por la cual estamos en este webinar está relacionado a cómo vender más. Entonces ese punto es importante. Otra cosa que es importante mencionar, sobre todo en la parte de gestión, es cómo tener esa supervisión de las personas que están trabajando en mi equipo, por ejemplo, y saber un cuadro como lo vemos acá, que es bastante simple, en donde podemos ver cuáles son las tareas que están haciendo cada uno de ellos. Y yo con un simple vistazo puedo ver, por ejemplo, que Wendy está haciendo muchísimas tareas en este caso en particular y que Vince o Elliot tienen estas tareas como bastante incipientes, apenas están empezando a hacer. Y esto es un indicador de o estuvieron de vacaciones o están teniendo algún problema, necesitan coaching. O sea, esto simplemente me indica qué tareas están haciendo cada uno de mi gente y puedo comenzar a tener esta supervisión basados en gestiones de cómo yo veo mi equipo y cuáles son las actividades que ellos están realizando para vender más. Probablemente en este caso en particular, Wendy tenga más oportunidades abiertas basados en que tiene muchísima más actividades. Sabemos que no necesariamente si tengo más actividades voy a tener más oportunidades, pero lo que sí es cierto es que voy a tener más oportunidades de tener más oportunidades. Y valga la redundancia. Eso es un punto importante que se puede estar manejando directamente por acá. También hay tableros definidos para rendimiento trimestral, en donde yo como usuario puedo colocarme un objetivo en particular y medir los cierres que voy realizando en base a la gestión que en este momento está abierta a más de un 70%. Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata eso. Pero visualmente yo puedo ver que, por ejemplo, cerrados, pues estamos en esta línea que está aquí en la línea ámbar, cerrados y más allá del 70%, o sea que suma los cerrados más los que están próximos a cerrarse, estamos en la línea celeste y mi objetivo está en la línea verde.
Lo que quiere decir es que en un momento dado yo voy a necesitar un poquito más para poder gestionar directamente esa información o ese requerimiento, esa meta que me están colocando como parte de la gestión de mis métricas trimestrales, en este caso en particular. Otras cosas que también podemos hacer, obviamente las últimas cosas que hemos venido haciendo dentro de la plataforma, algunos mensajes que podemos colocar de manera pública para conocimiento de todos nuestros colaboradores y que se pueda manejar dentro de la plataforma también este tipo de mensajes. Esto es simplemente el cómo yo inicio mi día, qué información la plataforma me puede dar en el momento de comenzar a trabajar, en qué prospectos me tengo que enfocar, cuáles son las oportunidades en las cuales yo me tengo que enfocar para cerrar, por ejemplo, en este mes en particular, cuáles son los pedidos, si es este el proceso de su negocio, cuáles son los pedidos que en este momento están trabajándose, cuáles son las entregas, si este es el tipo de modelo de negocio, si no lo es, pues esto simplemente se retira, pero aquí la idea es tener un panorama de todas las cosas que podríamos hacer y de la información que le podríamos brindar al usuario basado en esto. Ahora, ya que sabemos en dónde estamos, qué tenemos que hacer y hacia dónde tenemos que ir, uno de los puntos importantes es darle seguimiento a aquellos candidatos o prospectos que van comenzando a entrar dentro de mi plataforma. Y una de las cosas es revisar de qué se trata este asunto. Yo voy a entrar a un candidato, el sistema lo llama candidato, al fin y al cabo son leads o prospectos, en donde yo tengo un proceso que en este caso son 4 etapas, pero si solamente en el proceso de evaluación son 2, serían 2. Si son 10, serían 10. Ustedes definen en un momento dado dentro de la implementación cuáles son las etapas de su negocio y que se aplican a su industria basados en la información que va llegando. Parte de lo que se hace es definir qué vamos a hacer con este cliente que es nuevo. Cuando el cliente entonces es nuevo o un posible cliente está en puerta, parte de lo que hace el sistema también es poder proporcionarnos información de qué cosas son las que nosotros sugerimos al vendedor que debe hacer para comenzar esta etapa. Obviamente que esto sirve muchísimo para vendedores nuevos o vendedores que están trabajando directamente sobre esa información. Y aquí la idea es poder registrar directamente esa gestión que se va haciendo dentro de la orientación del éxito que está. Ahora, estas son informaciones que yo puedo tener. Yo le digo al sistema cuáles son las preguntas que yo quiero hacer en un momento dado y cada vez que me cambio de etapa, por ejemplo, él me va a ir preguntando cosas diferentes. Si ya yo me contacté con este cliente, ya estoy comenzando a tener cierto nivel de información, necesitamos evaluarlo para saber si podemos continuar o no antes de darle un seguimiento mucho más profundo. Este tipo de cosas que estoy comentando son opcionales porque hay clientes que estas etapas son muy rápidas y que no vale la pena tener tanto detalle, pero va a depender eso del negocio y del tipo de cliente que en un momento dado se puedan gestionar. En este caso en particular, yo voy a evaluar a este posible cliente en donde me está preguntando, en este caso el sistema, si la persona que estamos contactando es la persona que va a decidir el negocio. Si esto es un proyecto que tiene definido o quiere hacer, eso es otro de los puntos importantes. Si tiene el dinero para hacerlo, obviamente que hay maneras de preguntárselo al cliente, pero este es en esencia uno de los checkbox que podemos tener y en qué tiempo lo quiere realizar. Si lo quiere realizar de inmediato, está definido para el próximo mes, para los próximos 6 meses. Y esto lo que va a hacer, y una vez que lo guarde, esto lo que va a hacer es a evaluar a este posible cliente para saber si necesitamos darle un seguimiento exhaustivo o podemos darle un seguimiento un poco más calmado y enfocarnos en aquellos posibles clientes que en un momento dado estén más cerca del cierre del negocio. Entonces, uno de los puntos importantes aquí es el poder evaluar a ese cliente. Con estas respuestas que yo gestioné aquí, el sistema me dio algunas ponderaciones. Estas ponderaciones son obviamente customizables. Las preguntas que se hacen son obviamente customizables. Ustedes definen, dependiendo del tipo de negocio, cuáles son esas preguntas clave para hacer lo que nosotros llamamos lead scoring, el poder evaluar a ese cliente y darle un total score que nos permita a nosotros evaluar a ese cliente y que nos permita decir si en un momento dado sí queremos trabajar con él o no. De hecho, parte de lo que hace este tipo de score es que se pueden estar manejando listas, por ejemplo, como las que voy a mostrar, en donde ya en la definición
El lead quality nos va a ir mostrando qué tan importante es este cliente en un momento dado dentro de nuestra gestión. Se puede mostrar, como lo ven aquí, por ejemplo, con imágenes directamente referenciales, o también es posible manejarlos con otro tipo de señales, por ejemplo, como luces de semáforo y este tipo de cosas que nos permiten saber que si en un momento dado aquellos que están en rojo es porque están muy, muy próximos, según el score que nosotros le pusimos, están muy próximos a comprar o que están muy próximos a manejarse dentro del proceso de ventas como tal. O si tenemos que podemos manejarlos con un poco más de calma. Y esto nos permite a nosotros gestionar estas prioridades de tal manera en que ya el vendedor sabe que si hace si puede ordenar esto directamente, sabe que en estos 3 primeros clientes o estos 3 primeros prospectos más bien, son los que me voy a enfocar inicialmente. En este caso, Vera vino por una llamada telefónica que se realizó. Lee vino por como lo hicimos hace un momento, que vino por un web to lead o que vino por un contáctenos de la página directamente. Y Summer en este caso, pues vino con una contactación por redes sociales, por ejemplo. Ese tipo de cosas se pueden ir manejando basados en esa información. ¿Y por qué hacemos esto? Como necesitamos vender más y necesitamos enfocarnos en ese punto de vamos a darle al vendedor aquellos posibles clientes que tengan una mejor posibilidad para poder llegar a una venta segura. Aquí le estamos dando ciertas herramientas para que él se enfoque exclusivamente, o por lo menos inicialmente, en aquellos posibles clientes que vayan a poder cerrarse. Entonces, ese es un punto importante para que en un momento dado puedan seguir trabajando, pero enfocados y no simplemente por intuición o por algún tipo de corazonada, sino que ya contestando algunas preguntas muy puntuales se pueden estar manejando. Otra cosa bien interesante que podríamos hacer, y aquí vamos a retroceder un par de clics para irnos directamente al posible cliente que estábamos atendiendo, que fue el que creamos desde la página web. Hay algunas cosas adicionales que podemos hacer. Si ese cliente vino a través de una campaña, porque también lo podemos aunar a través de campañas basadas en la gestión, yo puedo agregar directamente una campaña de telemercadeo. ¿Cuáles son los datos que en un momento dado puedo trabajar? Supongamos que ya se le envió algún tipo de gestión de mercadeo a través de cualquiera de las gestiones que se pueden hacer de mercadeo. El cliente fue contactado y esto lo que nos permite es comenzar a medir nuestras campañas. Lo que quiere decir es que nosotros podemos también tener ya definidos campañas de mercadeo con budgets establecidos, con información generada dentro de la plataforma y comenzar a tener este feedback de lo que está ocurriendo en nuestras campañas, saber si son efectivas o no, por ejemplo, en este caso si están activas, cuántos budget le estamos definiendo en nuestras campañas, cuántas personas o empresas están definidas para estas campañas, los resultados que van a estar muy aunados a cuántos fueron contactados, cuántos de ellos pasaron al proceso de ventas, cuántos de los que estuvieron en el proceso de ventas están en etapas finales de ventas y cuántos de ellos se cerraron. Y comenzar a ver cuál es ese close rate de la gestión que se está manejando dentro de las campañas. Esto se puede hacer basados en el proceso de leads, oportunidades y haber ligado a este prospecto dentro de una campaña en particular. Y podemos comenzar a tener este tipo de gestiones. Se puede manejar campañas híbridas, no solamente con posibles leads, sino también con contactos que ya formen parte de nuestra base de datos instalada. Cuando digo contactos, pueden ser personas naturales o personas jurídicas. Entonces, parte de lo que hacemos es poder dar esta información o esta gestión de información para que los usuarios, en este caso los que comienzan a ver las métricas, puedan saber si las campañas están siendo efectivas o no en base a la gestión que están haciendo los vendedores. Lo único que tendrían que hacer los vendedores, como lo vimos aquí, es asociarlo a la campaña. O se pueden hacer automatizaciones que dependiendo del source, de donde venga el cliente, se puede estar manejando la gestión de cuál es la campaña que le vamos a asignar y se asigna de manera automática. Eso va a depender de cómo lo quieren hacer. En este caso lo mostré de manera manual. Otro punto también que tenemos dentro de Salesforce y que podemos gestionarlo directamente como parte de lo que están haciendo los vendedores es que puedan crear sus propias actividades desde los datos del cliente. ¿Esto que nos va a permitir?
nos va a permitir el poder manejar centralizadamente lo que queremos hacer. Si un cliente en un momento dado le hicimos una llamada, lo único que tendríamos que hacer es colocar el comentario, por ejemplo, de se realizó una llamada al cliente, por ejemplo. Lo único que tengo que hacer es poner aquí guardar. Y con esto ya se gestionó como parte de mi trabajo, que ya yo hice una gestión de una llamada para ese cliente y se mantiene en el historial de todas las cosas que están realizadas. Si es a futuro, igual podemos crear ya sea una tarea o un evento y se van a colocar de la misma forma en que lo vimos hace un rato en mi calendario o en el Task Manager de Salesforce, basados en darle seguimiento a este posible cliente. Y el otro punto, y no menos importante, es que desde la plataforma también podemos escribir directamente correos. Esto nos permite hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, uno de ellas es poder tener ya templates definidos. Por ejemplo, este es para contestar a un cliente directamente. Y esto nos podría gestionar cómo nosotros podemos ir trabajando templates para envíos masivos de manera rápida. Por ejemplo, ya puede venir con los logos de la empresa, puede venir ya con, eso se llama Mermage, puede venir con los datos del cliente mezclados con lo que queremos enviarle directamente y puede venir en el pie de página cuál es el pie de firma que en un momento dado quisiéramos traerlo. Ya con esto, yo simplemente envío este correo electrónico y con un par de clics ya le di seguimiento a mi cliente. Esto es un punto importante porque también queda definido dentro de la plataforma ese correo electrónico como si fuese una copia del correo electrónico y se envía a través de nuestro correo electrónico, ya sea por Gmail o Outlook, dependiendo del tipo de correo que tengan ya definido. Cualquier otra cosa como notas o como gestión de manejo también se pueden agregar, ya sea como tareas o como eventos, o simplemente, no lo tengo aquí en la demo, pero simplemente se pueden gestionar notas o se pueden adjuntar archivos basados en la información que nosotros vamos gestionando directamente. Un punto importante entonces, una vez que ya yo ya califiqué a mi cliente, ya sé, ya lo adicioné a una campaña y un par de cosas más. Por ejemplo, aquí ya él me está pidiendo que lo adicione a una campaña directamente. Le puedo decir que sí, ya lo adicioné. Entonces viene un punto de conversión. El punto de conversión lo que nos dice es si este lead va a continuar dándole un proceso de ventas como tal o se puede manejar. Ya les digo, ahorita estamos viendo esto paso a paso porque estamos demostrando un poco las capacidades que puede tener la plataforma, pero esto puede ser simplemente 2 puntos en donde diga verifica el cliente y si el cliente está interesado, conviértelo y ahora sí fórmalo como parte de base de datos. Y eso es importante, basados en que no mezclamos en una sola base de datos a los posibles clientes con los clientes, porque cuando se va a gestionar los reportes, se hacen de manera separada o si se requiere tener de manera conjunta para manejar temas de mercadeo, también se puede hacer, pero siempre tienes la capacidad de poder gestionar reportes únicamente por la base instalada, que son aquellos que son cuentas y contactos ya definidos, empresas y personas dentro de las empresas, o posibles clientes que en este momento no forman parte de nuestra base de datos. Son como 2 bases de datos diferentes, pero sobre la misma plataforma. Eso es importante verificarlo. Y en esta parte de la conversión, pues es simplemente la gestión que en un momento dado se puede hacer. El sistema también tiene verificación de que si ya existe, pues no volverlo a crear, el que te salten alarmas de duplicados, ese tipo de cosas. Y simplemente lo que vamos a hacer aquí es que nos cree una cuenta, un contacto. La cuenta es con el nombre de la empresa. No sé si se acuerdan que habíamos puesto aquí empresa 1. Es el nombre de la empresa. El contacto principal va a ser la persona que habíamos colocado como parte del contacto principal. Y adicionalmente me va a decir cuál es la oportunidad. Yo voy a poner aquí oportunidad demo. Y podemos tener diferentes procesos de venta. Es importante saber que Salesforce puede manejar en el mismo objeto o en el mismo, en este caso, en la misma forma o la misma instancia, diferentes procesos de venta. Lo que quiere decir es que un vendedor que tiene diferentes productos o vende diferentes servicios y que cada uno de ellos tiene procesos distintos, Salesforce lo puede manejar de esa forma. De tal manera en que si va a vender algo en particular, ese algo en particular tenga su proceso en particular. Y eso lo único que tiene que hacer es escoger cuál es el proceso. De hecho, en esta demo tengo procesos automotrices, tengo procesos de préstamos personales, tengo de clientes privados, de licitaciones, y va a depender de cómo lo que vamos a hacer. En este caso,
para efectos de la demo, vamos a trabajar con uno que ya tenemos definido, que es una oportunidad simple. Y además, lo que va a hacer el sistema una vez le dé conversión es a crear todo lo que vimos hace un rato. Una oportunidad, un contacto y una cuenta para el manejo de la gestión como lo quieran realizar directamente. Entonces, ¿Agus? ajá, 15 minutos, por si acaso. gracias. No resta. Dale. Parte de lo que hacemos entonces es la gestión que en un momento dado podemos hacer. Yo voy a entrar directamente a la oportunidad. Ahora vamos a ver cómo se ve un poquito el 360, pero quiero darle continuidad a la oportunidad que podemos manejar. Y tenemos muy parecido a lo que vimos en la parte de leads, en la parte de prospectos, cierto nivel de información. Podemos gestionar nuestro detalle de clientes. Se va a traer todas las actividades que nosotros hicimos antes de que pasáramos a esta etapa directamente sobre la plataforma. Adicionalmente a eso, podemos adicionar cuáles son los contactos con los que estamos trabajando para tener el tema de los key accounts y todo lo demás. Y adicionalmente también podemos tener equipos de trabajo. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, si ustedes trabajan temas de licitación o trabajan equipos de trabajo donde tienen un vendedor, un preventa o algo por el estilo, también es posible tener esa asignación de cuál es el equipo de trabajo definido para esta oportunidad de ese cliente en particular, por si tenemos temas como manejos regionales y un par de cosas más, ¿no? Presupuestos, porque dentro del sistema también podemos cotizar, podemos gestionar presupuestos, crear los PDF para los presupuestos, tener listas de precios, productos definidos directamente, y esto nos permite tener una ventaja. Aquellos que han trabajado con CRMs saben que muchas de las veces cuando tenemos varias cotizaciones que hacer para el cliente, lo que se hace es tener varias oportunidades. Y eso es un problema porque cuando se tienen varias oportunidades, el forecast no es del todo fiel, porque siempre se sabe que una de ellas no va a prosperar, porque son dos oportunidades que el cliente escoge una u otra. Y el forecast comienza a desvirtuarse porque no está especificado como parte de la gestión basados en un castigo para el vendedor, sabiendo que hay oportunidades que no van a prosperar. Lo que hace Salesforce para esto es que te genera una sola oportunidad, pero te permite tener diferentes presupuestos. Y cada presupuesto en un momento dado, y simplemente lo voy a colocar como una demo que vamos a ver por aquí, podemos tener diferentes presupuestos y esto me va a permitir hacer diferentes gestiones para cada presupuesto. Supongamos que el cliente puede tener varias listas de precio también. En este caso en particular voy a utilizar la genérica y yo puedo tener diferentes productos asociados a esa gestión. Vamos a suponer que vamos a trabajar con el ejemplo que tenemos aquí de unas cámaras y de unas alertas, en donde yo defino cuántas son, por ejemplo, aquí son 4. Supongamos que sea también un descuento del 2%. Este tema de los descuentos también es importante definirlo porque nos permite tener cosas como aprobaciones, cuál es el descuento máximo que puede dar un vendedor, cuál es el descuento máximo que puede dar un supervisor, y ese tipo de cosas también es posible manejarlo con un módulo que viene en Salesforce que se llama aprobaciones, de hecho. Yo gestiono directamente esto y lo que me dice es cuál es el producto que va a estar asociado a este presupuesto en particular. Al final, si yo necesito gestionar alguna aprobación, también puedo enviar alguna aprobación directamente y esto se va a enviar, aquí vamos a poner demo, y esto se va a enviar directamente a la persona. Ustedes definen cuáles son las personas de aprobación, esto le llega al celular de la persona de aprobación y todo lo demás. Y si la persona aprueba, como pasa aquí en el historial, que se envió la aprobación y nos las aprobaron, obviamente es una demo, por eso está así de rápido, pero una vez que ya se envió la aprobación y se puede aprobar, pues el proceso queda en aprobado. Y ya yo puedo enviarle esta cotización al cliente. Ahora, yo también puedo crear un PDF con esta cotización. De tal manera en que simplemente le doy crear PDF, le digo cuál es el formato de PDF que quiero enviar, creo el documento y esto me evita tener que estar haciendo templates en Word o en Excel o qué sé yo. Va a depender mucho de cómo lo queramos hacer. Obviamente este es un ejemplo muy simple que podemos trabajarlo, pero la idea aquí es que podamos tener esta simplicidad directamente sobre la plataforma. Nosotros podemos decir guardar y enviar y lo que va a hacer el sistema es que me va a crear el PDF, me va a guardar una copia, una versión de esa cotización
y esa cotización nos las va a enviar a el correo del cliente por el correo que nosotros definamos en que quiera salir. También podemos tener la posibilidad de tener ya templates creados para envíos de esto, como lo vimos al principio. Yo aquí nada más voy a poner demo y voy a poner enviar. Cuando hacemos esto, lo que va a hacer es que va a tomar toda la información que teníamos, va a adjuntar el documento que teníamos para la propuesta y la va a enviar. Y a partir de esto, pues ya el proceso de si lo aceptó, si fue presentada, si se fue denegada, se maneja. Y yo sincronizo este presupuesto con mi oportunidad. ¿Por qué? Porque yo puedo tener 4 presupuestos diferentes y es este, por ejemplo, el que el cliente aceptó. Basados en eso, yo solamente sincronizo el que el cliente acepta. Y esto es lo que nos da esa ventaja de poder tener oportunidades en donde si se perdió, no es porque no escogió esa oportunidad, sino es porque realmente no quería el producto o no quería el servicio definido para ello. Parte de lo que se hace también es que se manejan cuáles son los productos, se pueden manejar, como vimos, también equipos de oportunidades como parte del negocio. Esto es algo customizado que hicimos, pero también se pueden generar temas de créditos aprobados. Todo el proceso de gestión de créditos aprobados, que eso pase, por ejemplo, a contabilidad. Si tenemos que hacer una integración, por ejemplo, con un software de KYC o algún tipo de listas de gestión de KYC, por ejemplo, o de matriz de riesgo, ese tipo de cosas también se pueden hacer. Va a depender de hasta dónde se quiere llegar en una primera etapa, pero también es posible realizarlo. Una vez que ya enviamos la propuesta, nos mantenemos en esta gestión y adicionalmente a esto, cada una de estas etapas puede tener como parte de la definición el poder gestionar cualquiera de estas reglas de negocio que se pueden manejar. Por ejemplo, no puedes irte a negociación si no tienes una propuesta creada. Son validaciones que se pueden ir realizando para que los usuarios no puedan cambiar de etapa si no hayan hecho los requerimientos mínimos para realizarlo. Al final yo puedo cerrar directamente mi oportunidad. El sistema me pregunta si fue cerrada ganada o cerrada perdida. Si le digo cerrada perdida, me va a preguntar cuáles fueron las razones de por qué se perdió para temas estadísticos. En este caso vamos a utilizar la cerrada ganada. Y adicionalmente a esto, podemos entonces ya dar por culminado nuestro proceso de ventas. Yo sé que hay muchas cosas más que se pueden ver, pero esto es una forma generalizada de cómo ustedes pudieran ir clasificando su gestión de ventas, cómo lo pueden ir manejando directamente y de qué forma podemos ir gestionando este tipo de procesos en el cual se pueden diagramar con ustedes y se pueden gestionar directamente sobre la plataforma. Una vez se termina aquí, parte de lo que podemos hacer también es enviar y generar una orden de compra, e inclusive con un contrato, si se requiere. Y esto lo que va a hacer al final es que va a darme la posibilidad de generar una orden de compra y si nos integramos al RP, poder generar una orden de compra en el RP para que pueda ser facturada posteriormente desde su sistema transaccional. Entonces, la idea aquí es cerrar el compendio de la venta en donde desde el principio, y para ir resumiendo, podemos inicialmente ver cuáles son la información que en un momento dado puedo tener de mi gestión, en dónde estoy en el día, qué cosas tengo que hacer, por dónde puedo empezar, ver cuáles son todos aquellos candidatos o posibles clientes que estamos trabajando, cuáles son estas cuentas en las cuales quiero ir revisando y trabajando también. Yo voy a entrar, por ejemplo, y les prometí que íbamos a ver el 360 y eso es lo que vamos a ver ahorita, el cómo se ve una cuenta desde el punto de vista de Salesforce y en donde yo puedo saber en un momento dado cuáles son los requerimientos que están, cuáles son los datos de la cuenta. Si manejamos, por ejemplo, límites de crédito para cada cliente, también lo podemos traer de una manera visual para que el usuario también sepa cuáles son los límites de crédito que puede estar manejando. Esto, obviamente, aunado con el sistema de transacción para traernos esa información. Podemos tener cuál es la jerarquía de las personas que están relacionadas a la persona que estoy viendo. Eso es importante como para saber sobre todo cuando hay, por ejemplo, esto funciona muy bien para empresas que manejan holdings, en donde tienen una empresa madre y tienen muchas empresas alrededor de ella. Esto también nos da una idea muy clara de cuáles son las empresas e inclusive nos permite gestionar reportería en base a ese mismo esquema. Productos relacionados, por ejemplo, esto le ayuda mucho al vendedor
en saber cuáles son los productos y esto obviamente se puede customizar de esta forma. Hay algunas cosas que voy a presentar aquí que no vienen por defecto en Salesforce, pero es para tener algunas ideas de cómo lo podemos manejar. Cuáles son los productos que el cliente, dependiendo del tipo de cliente, le podemos ofrecer. Y el sistema nos sugiere, obviamente que ya esto está previamente configurado para que le sugiera estos productos cuando ese es este tipo de cliente. Si yo cambio de tipo de cliente, me va a sugerir otros productos basados en que esos son los que yo tengo clasificados para ese tipo de cliente. Obviamente podemos tener la foto de las personas, bueno, y una serie de cosas más, clasificación de clientes, historial y un par de cosas más. Adicionalmente a esto, pudiéramos tener también cómo va esa línea de tiempo, el cómo se puede manejar todo lo que hemos hecho con este cliente, que le hemos proporcionado como especie de una línea de tiempo, de tal manera en que yo sé cuáles son las cosas que he hecho con él. Si nos abrió un caso en el momento en que también estemos trabajando servicio al cliente, si estuvimos en alguna venta, en alguna oportunidad, se le creó alguna oportunidad como tal, si se asoció a una llamada telefónica, obviamente que esto es una demo y tiene un montón de cosas, pero la idea aquí principal es que podamos darle seguimiento a lo que está relacionado al cliente. ¿Qué activos, si son productos que necesitamos darle algún tipo de seguimiento, algún tipo de garantías, cuáles son los activos que están vendidos para el cliente? Y adicionalmente, cuáles son los servicios o los casos que se abrieron, estadísticas como encuestas de satisfacción para saber cómo nosotros estamos enfrente del cliente, ya sea se puede manejar por Enfor, por NPS o por CSAT, va a depender de cuál es la estándar que ustedes utilizan para esto. Y hay muchísimo más. Pero lo que queríamos mostrar en el día de hoy era un poquito ese abrebocas de qué cosa pudiéramos hacer para vender más. Y uno de los puntos importantes para vender más es uno, ordenarse como vendedor. Y esto es uno de los puntos que ayuda muchísimo para que los vendedores puedan ubicarse en qué se tienen que enfocar y cuánto tiempo deben dedicar a cada uno de los posibles clientes o clientes que se puedan estar manejando. Y otro punto importante también es darle ese seguimiento a todas las oportunidades que en un momento dado quisieran ver. Por último, y no menos importante, todo esto cómo se ve en estadísticas. Al final yo puedo tener directamente cuáles son aquellos paneles o reportes que le dicen al vendedor cómo está. Esto ya más o menos lo habíamos visto, pero adicionalmente yo puedo saber cómo estoy yo desde actividades, cuántos leads me han pasado para yo gestionarlos. Mi lista de leads ya directamente que en este momento están abiertas, por ejemplo. Otro punto importante también es cuál es mi top de cuentas basados en cuánto se ha vendido de cada una de esas ventas. Y esto es como el famoso, cuál es el, entre comillas, mejor vendedor del mes, pero en vez de tenerlo en un tablero, pues lo tenemos digitalmente acá, basados en los proyectos que se han cerrado de cada uno de estos vendedores. Eso, por ejemplo, sería algo que pudiera ver un vendedor, pero también es posible que en este caso, un supervisor, por ejemplo, déjeme nada más, aquí está, sí, Nos un restan 3 minutos, Agus. gracias. Dale. Dentro de un supervisor, también es posible que comencemos a ver ya no solamente las métricas mías como vendedor, sino cómo está yendo la empresa o la sucursal donde yo estoy, o dependiendo de cuál sea el tipo de supervisor, cómo vamos en temas de pasos, de seguimiento, las actividades de mi gente, desde el punto de vista de pipeline de mis supervisados, el leaderboard, pero ya no solamente para saber quién está vendiendo más, sino también lo podemos segregar por cuáles son nuevos negocios, cuáles son negocios que se están aunando a los que ya habíamos vendido antes, cuáles son tipos de servicios que estamos vendiendo y saber, por ejemplo, que en este caso Mariano Paulillo es uno de los que más está vendiendo y está bastante diversificado, pero porque Cindy Central está vendiendo, en este caso, eh, solamente a base de datos de negocios nuevos. En un momento dado, cuando, por ejemplo, Mariano está vendiendo más servicios. ¿Cuál es la diferencia que hay aquí? De una manera simple, lo podemos revisar. Y cosas como esta, en que un momento dado se puedan trabajar. Hay otras cosas que podemos hacer también, como el manejo de visitas locales, la optimización de rutas y un par de cosas más que pudiéramos estar trabajando, pero por honor al tiempo y para respetar el tiempo que ustedes están por acá, pues podríamos hacer inclusive una sesión posterior para poder revisarlo, pero queríamos darle esta
acercamiento si nunca habían visto Salesforce y darle un poquito de refuerzo a aquellos que ya habían visto Salesforce en versiones anteriores, por ejemplo, en cómo nosotros podemos ir trabajando esta gestión de ventas para que los vendedores actuales se organicen un poco más, para que puedan ser más productivos, optimicen los tiempos de gestión y eso les ayuda a ustedes a vender más, a poder tener más posibilidades de venta y más posibilidades de cierre. Yo con esto termino la parte de la demo como tal y sí me gustaría entonces pasar a la parte de preguntas y respuestas para que en un momento dado podamos nosotros ir contestando lo que ha estado pasando por acá como parte de las preguntas. No sé si Alejandra me apoyas un poco con el tema de las preguntas. Claro que sí. Gracias, Agus. Bueno, súper todo, bastante claro. Si hay algunas consultas, yo voy a leer entonces algunas de las que tenemos aquí de los participantes. Voy a empezar con la pregunta de Jimena. Dice, su pregunta es, ¿el líder puede ver las tareas y los eventos al mismo tiempo o son dos filtros diferentes? Muy buena pregunta. El líder puede ver ambas cosas de manera simultánea. En el calendario se presentan tanto las tareas como los eventos. Ambas cosas se presentan en el calendario y se definen casualmente de esa misma forma. E inclusive se pueden ver no solamente las tareas de esa persona y los eventos, sino las tareas y los eventos de otras personas. Así que la respuesta es sí, sí se puede hacer. Perfecto, Agus, gracias. Bueno, nos preguntan también por acá, ¿qué otros tipos de informes puedo generar con Sales Cloud? Es un poquito complicado responder eso porque es que se pueden hacer muchísimas cosas. Los tipos de informes que se pueden generar están basados en informes que manejen datos consolidados, no más allá de 3 tablas en combinación cuando quieren ser muy simples. Ya si se ponen un poco más complejos hay otras aplicaciones que se pueden aunar. Pero en principio, Salesforce te puede hacer agrupaciones, te puede manejar informes detallados, informes con cálculos definidos sobre el informe. Entonces, el techo realmente es lo que se quiera hacer. Obviamente que Salesforce trae una serie de informes ya predeterminados con algunos dashboards ya predeterminados, pero eso no significa que no se puedan hacer más. Eh, es difícil contestar esa pregunta, pero la respuesta es sí. También depende del tipo de reporte, pero sí se pueden hacer muchísimos tipos de informes adicionales a los que típicamente vienen con la plataforma. Gracias, Agus, perfecto. Bueno, otra pregunta por acá que nos hacen es si es posible integrar Salesforce con el RP u otros sistemas. Rotundo sí. De hecho, lo que típicamente hacemos para las integraciones de Salesforce son con SAP, Oracle, NetSuite y un par de cosas más. Lo que se tiene que tomar en consideración para conectarse Salesforce con otras aplicaciones, ya sea RPs o con otro tipo de software, es si aquellas aplicaciones de terceros tienen APIs de conexión. Si nos podemos comunicar por web services, por ejemplo, nos podemos comunicar con base de datos directo. Hay veces que inclusive, y nos ha tocado mucho en temas bancarios, conectarnos con AS400, ese tipo de cosas, lo hacemos por archivos planos. Va a depender de cuál va a ser la forma en que ustedes pueden darnos los datos y dependiendo a eso hay miles de formas de hacerlo. Entonces, eh, no me gustaría decir que nos podemos conectar a todo porque puede ser un poquito arrogante, pero no he visto ningún caso que no podamos tener alguna alternativa de conexión. Es un tema de costo-beneficio la que mejor se aúna. De hecho, hay algunas, sobre todo cuando son más sencillas, que se pueden inclusive manejar desde el punto de vista de software de manera gratuita solo con servicios profesionales de integración. Entonces, va a depender de cada caso, pero la respuesta es sí, sí nos podemos conectar a otras aplicaciones. Perfecto, gracias, Agus. Tenemos 3 más. Dice, ¿es posible gestionar campañas de marketing por correo electrónico desde Sales Cloud? Muy buena pregunta. Y sí, sí se puede hacer. Tiene limitantes porque este módulo de sales no es un módulo de marketing per se, sino que hace un marketing bastante básico. Lo que te permite es crear, por ejemplo, templates en HTML directamente y enviarlo de manera masiva hasta 5,000 correos. O sea, que tú generas un target de hasta 5,000 basados en una lista de contactos y puedes programar esa lista de contactos si quieres enviarle ese template de manera masiva de forma inmediata o si lo quieres hacer
programado en donde ya defines ese template, pero no lo envíes de manera inmediata, sino envíalo 1 o 2 días después. Dejarlo ya programado para que el sistema lo envíe, sí se puede hacer. De manera automática es la parte de envío cuando es programada, pero siempre tienen intervención de una persona para crear el target y para crear el template y hacer el envío. Lo que es automático es que a todos le va a llegar la misma información, pero personalizada por los campos que en un momento dado se puedan personalizar. Temas como nombre, pie de página, ese tipo de cosas que se pueden hacer. La respuesta es sí, no es una herramienta de mercadeo porque es la parte de ventas de sales, de Salesforce. Salesforce tiene un módulo específico para marketing que lo podríamos ver en otra sesión, pero sí se puede hacer de manera básica envíos de correos masivos con templates ya definidos. Gracias, Agus. Perfecto. Bueno, Ujú. ¿qué canales digitales se pueden integrar con Salesforce? Canales digitales con Salesforce, hay varios. Por defecto se puede conectar con Twitter, se puede conectar con LinkedIn y ahorita no me acuerdo de los otros dos, son dos más. Creo que es con Instagram y el otro no recuerdo, desde Sales. Lo único que la licencia te permite uno de estos cuatro, que el cuarto de verdad se me acaba de ir, pero te permite uno de estos cuatro para una conexión simple. ¿Qué quiere decir una conexión simple? Que simplemente si la persona tiene un usuario de alguna de estas nubes, se va a ir viendo lo que el usuario se postea dentro de Salesforce. Ya si queremos tener cosas como chat dentro del sistema para contactar a clientes, ese tipo de cosas, ya se requieren otras herramientas de Salesforce, pero inicialmente sí se puede hacer así. Ya cuando queremos incluir cosas como Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger inclusive estamos hablando de integrar el correo electrónico y un par de cosas más. Ya ahí sí necesitamos otras cosas, pero va a depender del caso. Pero la respuesta es sí, pero va a depender del caso y hasta dónde quisiéramos llegar con eso. Gracias, Agus. Justo sobre la pregunta de las campañas de marketing, Diana Torres nos pregunta Ujú. si el template automatizado tiene un límite, es decir, si hay un costo adicional. Me dice que se refiere al envío básico que acaban de mencionar. Ok. Lo que te permite hacer es que no hay límites de creaciones de templates. Los templates se pueden crear de manera ilimitada, ya sea de manera clásica o con HTML. Lo que tiene limitantes en el módulo de Sales Cloud específicamente es la masividad, la cantidad de los clientes de forma masiva que puedes llegar, que son hasta 5,000. Lo que te permite el licenciamiento de Sales, también hay que aclarar que hay varios tipos de licenciamiento de Sales que van a aplicar dependiendo de la empresa y de lo que quieran hacer, pero en esencia es poder crear un template, no hay límites de cantidad de templates que puedes crear en HTML, como lo quieras manejar. Asocias esto a una campaña, a un envío masivo que quieras hacer, defines cuál es el target al que quieres llegar, le dices al sistema que le quieres enviar a ese target ese template con los campos ya hechos en Mermers y todo lo demás, y se envía de manera masiva, ya sea en ese momento o 1 o 2 días después, dependiendo de cómo lo quieras hacer, hasta 5,000 contactos de manera simultánea. Eso es. Ahora, no maneja seguimiento de apertura de correos ni nada de esto porque ese no es el alcance de Sales. Eso lo hacen aplicaciones como Pardot Marketing Cloud, que eso es otra historia, que te permiten saber si lo abrieron, no lo abrieron, por qué lo abrieron, si lo reenviaron. Y ya eso se hace en otros módulos. Pero Sales Cloud te permite enviar masivamente con un template hasta 5,000 contactos de manera simultánea. No sé si eso aclara un poco eso, Diana, pero sí se puede hacer sin tener limitaciones de cantidad de templates. Perfecto. Bueno, Agustín, muchas gracias. Con eso damos por terminada entonces la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, Diana, a ti gracias por participar. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Agustín. Súper interesante y de verdad esperamos haber cumplido con sus expectativas. Al público presente, muchas gracias por asistir. Nos vemos en una siguiente ocasión. Vamos a enviarles la grabación de la sesión para que la tengan en su correo y seguiremos en contacto. Muchas gracias y un excelente día. Que estén muy bien.